¿Cuál es el límite de la culpa? ¿Existe un punto de no retorno donde una mala decisión, un error, una traición te descalifican para siempre de tu propósito? Todos hemos estado allí. Ese momento exacto en el que te miras al espejo después de haber fallado y la voz en tu cabeza te dice, se acabó. Esta vez fuiste demasiado lejos. Ya no hay vuelta atrás. Lo interesante es que la psicología humana tiende a aislarse cuando fracasa. Nos escondemos porque nos da pavor la confrontación, pero sobre todo porque nos da pavor confirmar de que ya no somos quienes creíamos ser. Hoy quiero hablarte acerca de alguien que conoció el fondo de este abismo, alguien que pasó a ser el líder indiscutible, el hombre de confianza, a convertirse en una sola noche en un traidor. Vamos a desarmar la historia de Pedro, pero no desde la perspectiva del héroe de la fe que terminó liderando la iglesia primitiva, sino desde la perspectiva del hombre roto que una madrugada se sentó a llorar amargamente porque pensó que su historia con Dios había terminado para siempre. Para entender el tamaño de la caída de Pedro, primero tenemos que entender el tamaño de su ego. Horas antes de que todo colapsara, Jesús le advierte a sus discípulos de que todos lo iban a abandonar. Y Pedro, con esa seguridad casi arrogante que a veces nos caracteriza cuando las cosas van bien, interrumpe y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Pedro estaba convencido de que por su propia fuerza podía con todo. Pensaba que su lealtad dependía de su fuerza de voluntad. Y creo que ahí es donde empieza nuestro propio peligro. Cuando creemos que somos incapaces de cometer ciertos errores, nos exponemos a la caída más dolorosa. La escena se traslada al patio del sumo sacerdote. Hace frío, hay una fogata encendida, Jesús está dentro siendo juzgado y Pedro está afuera tratando de pasar desapercibido entre la multitud. Una criada se le acerca y le dice, tú también estabas con Jesús. En ese instante el miedo devoró la teología de Pedro. El miedo borró 3 años de milagros, de caminar sobre el agua, de ver ciegos que recuperaban su vista. La primera negación, no, yo no lo conozco. La segunda negación, esta vez lo hizo con juramento, no sé de qué me hablas. Y la tercera, la Biblia nos dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar que jamás había visto a ese hombre. Y justo en ese milisegundo, el gallo cantó. El Evangelio de Lucas añade un detalle que a mí me desgarra el corazón. Dice que justo cuando el gallo cantó, Jesús, que venía siendo trasladado por los guardias, se dio la vuelta y miró a Pedro. Imagínate ese cruce de miradas por un segundo. No fue una mirada de te lo dije, no fue una mirada de desprecio o de venganza. Fue la mirada de un maestro que veía a su amigo romperse en 1000 pedazos por su propia debilidad. Pedro no soportó esa mirada, salió corriendo de ese patio y la Biblia dice que lloró amargamente. Ese llanto no era solo por haberle fallado a Jesús, era el llanto de la desilusión propia. Cuando descubres que no eres tan fuerte como presumías, el dolor es devastador. Pedro se dio cuenta de que era un cobarde. En su mente, el caso ya se había cerrado, ya estaba terminado. Fin de la historia. Volvió a Galilea, volvió a las barcas, volvió a la pesca, regresó al lugar donde estaba antes de conocer a Jesús porque asumió que la culpa lo había descalificado por completo de su futuro. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios que gestiona recursos humanos basados en la eficiencia. Es un Dios que restaura corazones basado en la gracia. Día después de la resurrección, Jesús va a buscar a Pedro. ¿Y dónde lo consiguió? Pescando, en el mismo lago, frustrado porque no había atrapado nada en toda la noche. Entonces Jesús hace un milagro con los peces. Pedro lo reconoce, se tira al agua y nada hacia la orilla. Y aquí viene la genialidad del diseño divino. Cuando Pedro llega a la playa, ¿qué es lo primero que él ve? Una fogata. Una fogata de brasas con pescado puesto encima. Piensa en la psicología de esto. El último recuerdo traumático de Pedro con el fuego fue la fogata del patio donde negó a Jesús. Dios es
tan meticuloso que recrea el mismo escenario del fracaso, pero esta vez no hace para juzgarlo, sino para sanarlo por completo. No puedes sanar un trauma huyendo de él. A veces tienes que volver al escenario del dolor de la mano de la gracia. Jesús nunca le preguntó a Pedro: ¿por qué me negaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué fuiste tan cobarde? ¿Por qué me traicionaste? Nada de eso. Le hace una sola pregunta 3 veces, la misma cantidad de veces que lo negó. Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro tuvo que responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y con cada te amo, Jesús borraba una de sus negaciones. Con cada respuesta, Jesús no estaba evaluando el rendimiento de Pedro, estaba reconectando con su corazón. Y después de cada respuesta le daba una orden: apacienta mis ovejas. En otras palabras, tu error no canceló tu asignación, tu caída no borró tu llamado. El arte de volver a empezar no radica en pretender que el error nunca ocurrió. Radica en entender que la gracia de Dios es infinitamente más grande que tu peor día. Pedro aprendió que su identidad no estaba definida por su momento más oscuro, sino por aquel que lo miró con amor en medio de su traición. 2 meses después de este evento, ese mismo Pedro que tembló ante una criada se paró frente a miles de personas en Jerusalén y predicó con un denuedo que transformó la historia del mundo. El maestro no está esperando una explicación de tu fracaso. Él ya conoce tu debilidad. Él solo te está haciendo la misma pregunta hoy. A pesar de todo lo que pasó, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, entonces sacúdete la arena del fracaso. Tu historia no ha terminado. Levántate y vuelve a empezar.